Atrapé a mi esposa engañándome con su jefe. Hola chicos, este será un mensaje bastante extenso. Siento que necesito desahogarme sobre todo lo que ha sucedido y espero encontrar algunos aspectos positivos en ello. Antecedentes: mi esposa y yo hemos estado casados durante 4 años y juntos durante un total de 10 años. Ambos nos conocimos a través de nuestras profesiones y nos enamoramos. Según ambos, hemos tenido un tiempo juntos increíble con muy pocas discusiones, diría que menos de 5 a 6 en todo ese tiempo. Mi esposa y yo somos muy activos y compartimos un gran interés en esto, lo que fortaleció nuestra relación. Hace 3 años, nació nuestra hija y compramos nuestro primer hogar. Las cosas no podrían haber parecido mejor. Mi esposa se tomó un año de descanso en el trabajo y me habló sobre lo mucho que le gustaba ser madre y la posibilidad de tener un segundo hijo, lo cual estaba completamente descartado antes, solo quería uno. Mi esposa y yo decidimos que ella volvería a trabajar a tiempo parcial para pasar más tiempo en casa con nuestra hija. Estaba contenta con esto. Mi esposa siguió yendo a trabajar a tiempo parcial, pero se sentía inquieta en su trabajo y creía que tenía mucho más que ofrecer de lo que le permitía su puesto. Hace aproximadamente un año, mi esposa solicitó un puesto muy senior en una nueva empresa. La animé a buscar fuera y presentarse. Mi esposa es muy inteligente, pero en papel no tenía todos los requisitos necesarios para el trabajo al que se postulaba. Le dije que si conseguía una entrevista, eso sería suficiente para destacar. Finalmente, obtuvo la entrevista y consiguió el trabajo. Su salario se duplicó prácticamente, pero ahora tendría que trabajar 5 días a la semana en lugar de 4 días una semana y 3 días la siguiente, horas a tiempo parcial. Como condición de ese trabajo de 5 días a la semana, uno de esos días debía incluir los sábados. Mi esposa y yo pasamos de estar libres 3 a 4 días a la semana juntos a tener solo un día a la semana. Yo trabajo 10 horas al día durante 4 días a la semana. Lo discutimos en su momento y pensamos que podríamos superarlo, ya que esto implicaba un aumento sustancial en el salario y yo me quedaría donde estaba para cuidar más a nuestra hija. Durante los primeros 3 meses de su nuevo trabajo, un miembro del equipo decidió marcharse, dejándola a cargo de prácticamente 2 funciones. Su trabajo se volvió muy exigente, y ella trabajaba constantemente 1 hora más al final del día y revisaba correos electrónicos de trabajo cuando llegaba a casa. Yo la apoyaba en lo que podía, pero notaba que estaba ocupada. Durante ese tiempo, yo estaba pasando por un momento laboral emocionalmente agotador y llegaba a casa algunas veces para desahogarme con ella. Notaba que tenía otras preocupaciones y prácticamente me ignoraba. Me sentí profundamente herido por esto y, efectivamente, comencé a bloquear cualquier conversación adicional sobre mis sentimientos y decidí guardármelos para mí mismo, lo peor que se puede hacer. Mi esposa se acercó a mí en febrero y me dijo que estaba frustrada porque no estaba ayudando en casa tanto como ella, ya que estaba trabajando mucho. Tenía razón, y lo entendí. Le pregunté si todavía me amaba durante esa conversación, y ella respondió que sí, por supuesto. Pensé que era solo una conversación que tienes cuando estás un poco molesto en el trabajo y lo proyectas en tu esposo. Comencé a ayudar con la cocina durante algunas semanas, pero luego volví a no ayudar tanto. Aún cuidaba a mi hija, limpiaba la casa, etc. Siempre ha dicho que soy un excelente padre, pero dejé de cocinar. Terminé comprándome una nueva computadora y me metí en los videojuegos por la noche porque sentía que era una forma de escapar de la realidad. Mi esposa solía pedirme que fuera a la cama y yo decía que no me apetecía y que quería quedarme despierto. Esto duró durante unos meses antes de que se detuviera. Ahora sé que fue una señal clara de desconexión. A principios de septiembre, noté que mi esposa estaba muy distante. Hablaba de planes futuros o viajes y ella decía que no los reservara, ya que no le apetecía ir. Pensé que era un poco extraño, pero no le di mucha importancia. Las relaciones, en las semanas previas al día es como llamaré al día de su infidelidad, se estaban volviendo escasas y ella siempre ponía excusas para no tenerlas. Recuerdo que unos días antes del día tuvimos relaciones y fue incómodo, como si no quisiera estar allí. Sabía que algo andaba mal. Unos días después, estábamos en la cocina y definitivamente podía notar que algo no iba bien. Le pregunté si estaba bien y ella simplemente respondió que sí, que estaba bien. Seguí indagando y me miró y dijo, ya no soy feliz, ya no te quiero. En ese momento, mi mundo entero, que había construido con ella, se desmoronó. Lloré incontrolablemente y salimos a dar una vuelta en coche. Estaba en un estado de shock total. ¿Cómo es posible que se sienta tan bien y
una semana antes del día D, no se sienta bien y diga esto. Simplemente no lo entendía. Mi esposa y yo hablamos en el coche, lejos de nuestra hija, durante algunas horas, y ella fue bastante fría al respecto. Dijo que siente que nos hemos distanciado, que somos como compañeros de cuarto y que no cree que yo sea lo suficientemente emocionalmente inteligente. Culpo a mi afición por la computadora como la razón principal. Intenté entender su punto de vista en todo lo que dijo, y definitivamente pude ver que podría sentirse de esa manera. Le supliqué que viera a un terapeuta, y ella aceptó, aunque de mala gana. Dijo que quería hacerlo funcionar por nuestra hija. Estaba contento con eso, al menos era algo. Me senté y tuve una gran reflexión sobre mí mismo y pensé que esta no es la persona que soy y definitivamente no es la persona que quiero ser. Escuchar a mi esposa decir que ya no me ama fue la experiencia más dolorosa de mi vida. Valoraba a mi esposa y a mi hija más que cualquier otra cosa en este planeta. Durante las siguientes 6 semanas, comencé a crecer como hombre y realmente di un paso adelante. Cocinaba casi todos los días, mantenía la casa impecable, dejé por completo las redes sociales, ya que sabía que solo era perder el tiempo mirando la vida de los demás, y comencé a leer un libro al día, todo lo que puedas imaginar sobre mindfulness, gratitud, amor, matrimonio y todo lo demás. Comencé a entender realmente cómo un matrimonio necesita trabajo constantemente y ser consciente del momento es algo que no estaba haciendo durante 4 a 5 meses. Comprendí cómo puedes volverte cómodo y complaciente en tu matrimonio y olvidar las citas y el tiempo juntos, que es tan importante. Comencé a escuchar activamente a mi esposa y estaba empezando a entenderla mejor que nunca antes. Me estaba enamorando más de ella durante este proceso, incluso aunque ya no me estaba dando mucho a cambio. Noté que era extraño que no me diera aprecio la mayoría del tiempo. No lo esperaba, pero pensé que era extraño que no diera nada. Sentía que daba vueltas en círculos e intentaba aún más obtener algún reconocimiento. Constantemente me decía que sentía que la estaba agobiando con todo lo que hacía. Retrocedí un poco, pero noté que se volvía aún más distante, así que volví a hacer más cosas para ayudar. Le escribí una carta de amor y la dejé en la encimera de la cocina para que la viera cuando yo estuviera en el trabajo. Fue realmente bonita y tenía información conmovedora sobre cómo nos conocimos, etc., y era algo que normalmente no hacía, pero realmente quería hacerlo. Recibí un mensaje de texto de ella unas horas después que decía, recibí tu carta. Gracias. No podía creer lo frío y desapasionada que era. Era como una respuesta que le das a un colega de trabajo, no a tu esposo y mejor amigo de 9 años y medio. Mi esposa y yo comenzamos a ver a un consejero, tanto juntos como por separado. Mi consejero de 30 años se sorprendió por el progreso que estaba haciendo en un periodo tan corto de tiempo y realmente notó cuánto estaba creciendo como hombre. Mi esposa también lo notó, pero no lo mencionó realmente. Durante el periodo de 6 semanas, noté que mi esposa se estaba volviendo obsesiva con su teléfono. Lo tenía boca abajo donde fuera que iba y lo llevaba consigo a todas partes de la casa. Empecé a sentirme realmente sospechoso, ya que sabía que esto no era propio de ella en absoluto. Un día, vi un mensaje de su jefe en WhatsApp mientras me mostraba un video en el teléfono. Mi esposa debió de haberle enviado un mensaje diciendo, te llamaré más tarde, y él respondió con un emoji de pulgar arriba. Apartó el mensaje rápidamente, lo cual me pareció extraño. Unos 15 minutos después, estaba cerca de ella y observé las conversaciones recientes de WhatsApp en su teléfono y no vi el nombre de su jefe. Debió haberlo borrado. Comencé a sumar más y más cosas. Notaba que mi esposa y yo realmente conectábamos durante unos días mientras estábamos en casa, y luego salía a correr con su jefe después del trabajo y volvía siendo muy distante y fría. Ella lo atribuyó a días buenos y malos, pero yo sabía que algo no estaba bien. Un día iba a tomar una ducha y vi que enchufaba su teléfono para cargarlo y lo apagaba mientras estaba en la ducha. Una vez que salió de la ducha, recogió su teléfono y dijo, oh, mi teléfono debe haberse apagado automáticamente. Sabía que estaba mintiendo. La confronté en la cocina de nuestra casa al respecto, y se puso completamente pálida, como si hubiera visto un fantasma. Se quedó atónita durante unos segundos y dijo, lo apagué porque no quería que viera los mensajes a mi mejor amiga sobre nosotros. Sabía que estaba mintiendo. Le pregunté directamente si estaba teniendo una aventura y lo negó completamente. 2 días antes del día D, mi esposa me invitó a una cena de gala de trabajo que incluía personas de alto perfil. Me dijo que quería que viera su trabajo y que entendiera de qué se trataba.
Llevaba mucho tiempo pidiendo una invitación a uno de estos eventos y finalmente obtuve una. Estaba emocionado. Mi esposa me dijo que no debíamos ser cariñosos en el evento, ya que era de etiqueta y era inapropiado. Consideré que no quería parecer poco profesional y, dado que teníamos problemas, entendí su dilema. Un día antes del día D, mi esposa y yo asistimos a la cena de gala de etiqueta. Me sentaron en una mesa con la mayoría de sus colegas a los que me presentó. Noté que su jefe estaba en otra mesa y me pareció extraño que no me lo hubiera presentado, ya que salían a correr juntos una vez a la semana y ella hablaba de él ocasionalmente en casa. Mientras las presentaciones estaban en marcha, noté que mi esposa constantemente miraba por encima del hombro intentando establecer contacto visual con su jefe. Era persistente y me recordaba lo que hacía cuando conocí por primera vez a mi esposa. Es esa primera etapa del proceso de enamoramiento en la que ambos están cautivados el uno por el otro. Miré al jefe de reojo y lo vi haciendo lo mismo. Cuando estableció contacto visual con ella, también lo hizo conmigo y luego miró rápidamente hacia otro lado. Mi esposa luego me miraba y me preguntaba si mi cena estaba bien. Sabía que era una señal de culpa y que algo estaba pasando. Continué con la noche, sin querer arruinarla frente a sus colegas. Al concluir la cena de camino a casa, le mencioné a mi esposa que algo no estaba bien con su jefe. No negó enfáticamente nada de inmediato, lo que me hizo estar aún más seguro. Simplemente dijo que estaba viendo cosas. Regresamos a casa y le expliqué que creía que estaba teniendo una aventura emocional o algo más con su jefe. Ella dijo que disfrutaba de su compañía y que le agradaba y se preocupaba por él, pero intentó hacerse la tonta y preguntó, ¿qué es una aventura emocional? Sabía que mi esposa era inteligente y sabía lo que eso significaba. Terminamos la noche hablando. Al día siguiente fue a trabajar. Cuando estaba a punto de terminar su trabajo, me envió un mensaje diciendo que iba a tomar algunas copas después del trabajo con sus colegas de trabajo. Lo había estado haciendo mucho en los últimos 6 meses, lo que era completamente atípico. Mi hija constantemente decía, mami no vuelve a casa, o mami en el trabajo. Se estaba dando cuenta y ni siquiera tenía 3 años. De todos modos, mi esposa dijo que iba a tomar 1 o 2 copas y luego volvería rápidamente a casa. Le dije que por supuesto, que adelante. Mi esposa acabó volviendo a casa 4 horas después y me dijo que se lo había pasado bien antes de ir a la ducha. Le pregunté con quién había salido y me mencionó a unos 3 a 4 colegas y a su jefe. Me pareció extraño que saliera con él en un entorno grupal después de que le acababa de contar lo que sospechaba. Mientras estaba en la ducha, revisé su teléfono. Noté que no había conversaciones con su jefe, pero había un mensaje que había escrito para él y que aún no había enviado que decía, yo también te quiero. Solo sé que no estás en un buen lugar. Mi mundo entero se derrumbó. Mi esposa le decía a su jefe que lo quería. Simplemente no podía creerlo. En las últimas 6 semanas desde que me dijo que no me amaba, estaba haciendo tantas cosas bien y ella simplemente me estaba guiando, sabiendo que se estaba enamorando de otra persona. Siempre pensé que todo lo que estaba haciendo caía en oídos sordos, lo cual fue tan sorprendente, ya que ella había dicho que si hacía estos cambios en febrero, cuando tuvimos la conversación, estaría más enamorada de mí ahora. La confronté al respecto y ella simplemente estaba sin expresión. Lo primero que pude decir fue, ¿por qué estás revisando mi teléfono? Estaba tan aturdido que simplemente no sabía cómo comprender mis sentimientos. Iba de un lado a otro por la casa y le hacía preguntas constantemente. Mi esposa me dijo que era una conexión emocional solamente y que llevaba ocurriendo unos 3 meses. Mi esposa sabía que si la relación salía a la luz, perdería su trabajo, ya que era un conflicto de intereses masivo, pero siguió adelante de todos modos. Le dije que se fuera esa noche, y se fue a casa de sus amigos. Todavía estaba tratando de procesar todo. ¿Cómo podía hacerme esto? ¿Cómo puedes hacerle esto a cualquiera? Hemos tenido 9 años hermosos sin problemas y, haces esto. Estaba luchando mucho. Mis emociones estaban a flor de piel, pero sabía que aún la quería mucho. Sabía que la persona en la que se había convertido en los últimos 3 a 4 meses no era la persona que era. Mi esposa nunca había sido una mentirosa, engañosa ni le gustaba salir a beber después del trabajo. Su jefe había aprovechado sus vulnerabilidades y le decía lo que ella quería oír cuando no lo conseguía en casa. En los próximos días, estaba devastado y herido, pero sabía que quería que funcionara, no solo por mi hija, sino por todo lo que habíamos construido juntos en 10 años. También sabía que la persona en la que se había convertido no era la persona que era. Me quité mi anillo de bodas y ella se dio cuenta.
Le dije que me lo quité porque me lastimaste y que en este momento no sentía que el anillo significara nada. Mi esposa todavía llevaba sus anillos y, sintiéndose culpable, se los quitó al día siguiente y los dejó en su mesa de noche. Hablamos mucho y me dijo que se odiaba por lo que había hecho y se sentía asqueada de decirle a alguien a quien solo tenía una conexión emocional que lo amaba. Le dije que todo lo que le decía era infatuación y no amor. Le decía lo que ella quería oír cuando no lo conseguía en casa. Seguía preguntándome si entendía cómo llegamos a este punto y me ponía realmente enojado. Le dije que entendía cómo puede ser una tormenta perfecta de varias cosas, pero nunca justificaré lo que hiciste. Mi esposa y yo no dormimos mucho en los próximos días. Yo estaba en casa cuidando a nuestra hija y ella dormía en el sofá de un amigo. 4 días después del día D, mi esposa volvió a casa y tuvimos una larga conversación. Estaba totalmente exhausta y parecía estar en un estado lamentable. Le dije que durmiera en nuestra cama esa noche y yo dormiría en el sofá para que pudiera descansar. Aceptó. Antes de acostarse, mi esposa siguió disculpándose y dijo que necesitaba saber por qué hizo lo que hizo. Le dije que las personas cometen errores, aunque nunca podría justificar lo que había hecho y que mi confianza en ella había quedado hecha pedazos. Le dije que no somos perfectos. Mi esposa dijo que había dejado de enviar mensajes de texto y hablar por teléfono con su jefe y solo lo veía en el trabajo a nivel profesional cuando era necesario, con otros colegas, tal vez 2 veces a la semana durante 10 a 15 minutos. Mi esposa dijo que todavía estaba confundida con sus sentimientos y que se había sentido abrumada durante las últimas 7 semanas. Le dije que eso se debía a que había estado conectándose emocionalmente con su jefe fuera del matrimonio y luego llegaba a casa y veía a su esposa haciendo grandes mejoras, pero sin darle ningún crédito por ello. Le dije que podía imaginar lo agotador que debía ser mentalmente. Mi esposa me explicó que estaba contenta con nuestra vida antes de tener esta aventura, pero se preguntaba si realmente era feliz. Me dijo que por una vez se había puesto a sí misma en primer lugar, y eso era parte de la razón por la que hizo esto. Le dije que siempre había puesto a los demás antes que a sí misma desde que la conozco, y que lo hacía porque eso la hacía feliz. Le dije que en cuanto te pones a ti mismo en primer lugar frente a todo lo demás, mira lo que ha sucedido. Has perdido todas tus creencias y moral fundamentales y has tenido una aventura con alguien. Le dije que ella estaba haciendo exactamente lo mismo que su madre hizo con su padre 4 años antes. Durante ese tiempo, ella me dijo que no podía creer lo que su madre había hecho y que nunca quería ser como su mamá, y aquí estamos. Unos días después, mi esposa vino antes de que yo llegara a casa y se llevó a nuestra hija a cenar. Cuando llegué a casa, noté que sus anillos no estaban en el cajón donde habían estado durante unos días y pensé que debía llevarlos puestos. Cuando regresó un poco más tarde, noté que tenía sus anillos puestos. Cuando no estaba cerca de mi hija, le dije que era agradable que volviera a tener sus anillos y me miró y sonrió y dijo, «Tú no llevas los tuyos». Lo tomé como una buena señal de que los pocos días que estuvo lejos la estaban afectando y que comenzaba a darse cuenta de lo que había hecho. Salí a jugar al squash y regresé unas horas después. La abracé y luego la miré a los ojos y le dije, «Te amo». Antes de que pudiera decir algo más, ella dijo, «Yo también te amo». Fue la primera vez que sentí que era genuino. Siempre que lo decía en el pasado, ella no respondía o decía, «Sabes que me importas». Esto significó un avance positivo. Nos sentamos y simplemente la escuché. Me dijo que había estado buscando algunos lugares para quedarse durante un tiempo para despejar su mente, pero que estaba molesta porque eran muy malos y que estar en casa era cómodo. Mi esposa indicó que necesitaba espacio durante 3 a 4 semanas para evaluar todo lo que había hecho sin que todos estuvieran en su oído. Siempre ha sido una persona a la que le gusta su propio espacio para pensar y claramente podía ver que estaba siendo bombardeada por nuestra familia cercana, por mí y por sus amigos. Mi esposa dijo que necesitaba tiempo para entender por qué sus sentimientos por su jefe eran fuertes y si se trataba de una infatuación o algo más. Estuve de acuerdo en que el tiempo separado sería bueno. A pesar de que todavía la quiero mucho, quería que tuviera una mente clara antes de avanzar en el matrimonio. Quería que se diera cuenta de que la hierba no siempre es más verde al otro lado y que lo que tenía en casa, una familia, significaba más para ella que una aventura emocional con su jefe. Aunque tuvimos algunos momentos difíciles al principio del año en nuestro matrimonio, he crecido como hombre y entiendo el papel que desempeñé y he aprendido cuánto es clave la comunicación en todo, especialmente hablar en un nivel más profundo. También entiendo que estar presente en el momento y sentir gratitud por lo que tienes es muy importante. Convertirse en complaciente en el matrimonio o en la vida es un asesino, y me di cuenta de que nunca quiero volver a hacerlo. Al día siguiente,
Mi esposa organizó un apartamento donde quedarse durante 4 semanas. Ambos acordamos que seguiríamos hablando entre nosotros y que nuestra hija se quedaría con ella en algunas ocasiones. Mi esposa vendría a casa algunas noches a la semana para cenar y también pasaríamos tiempo en familia con nuestra hija. Quería mantener la normalidad para mi hija tanto como pudiera, y ella también lo quería. Aunque estoy devastado de que mi esposa estará lejos durante 4 semanas y no sé qué para el futuro, sé que es un proceso que debe seguir su curso, ya que estábamos hablando constantemente de ello en casa y se estaba volviendo abrumador para ambos. No creo que pudiéramos haber superado esto en un entorno doméstico sin que ella evaluara la situación sola. Se siente extraño que esté luchando por mi esposa después de lo que me ha hecho en las últimas 7 a 8 semanas, pero me aferro a la esperanza de que en la semana o así en ese tiempo en que estábamos conectando mucho, cuando el jefe no le estaba enviando mensajes, pude ver que mi antigua esposa había vuelto y todo se sentía normal. Supongo que vine aquí para ver si alguien tenía situaciones similares a la mía y qué puedo hacer para intentar que funcione. Al final del día, ella tomará la decisión final de si cree que el matrimonio de 9 años y lo que hemos construido vale la pena intentarlo de nuevo. Me siento avergonzado de no sentir más enojo por lo que ha hecho, pero siento que he crecido tanto para darme cuenta de que no era ella.